Un lindo y hermoso sábado. Estamos ya en este segundo trimestre de este año 2024. Y estamos hoy en este día ya entrando a la segunda lección. Y en esta segunda lección veamos cómo dice ahí en su pantalla: un día en el ministerio de Jesús. Tú te darás cuenta que realmente trabajar en la obra de Dios es esa de satisfacción que sentimos en nuestra vida espiritual. Cuando damos un estudio, cuando vamos a tocar puertas, cuando vamos a regalar algo, a dar algo a la gente que lo necesite y aún hasta la que no lo necesita. Y hay una satisfacción en realidad en el alma, en el espíritu, saber que uno lo hace no porque uno quiere verse bien, sino al saber que eso fue en el ministerio de Jesús, en lo cual Él inició a ayudar a la gente pobre, gente de alta y baja sociedad, pero que siempre el saber estar un día en esas obras de Dios, del Señor, es algo que lo satisface a uno, aún en el alma y en el corazón. Y en este estudio de esta semana que vamos a tener, como dice allí, un día en el ministerio de Jesús, hoy nuevamente lo compartiremos con nuestro amigo y colega, el pastor Raúl Reyes. Pastor, bienvenido una vez más. Gracias, y gracias pastor. en esta semana Gracias que va a estar acá. por la invitación. Yo creo que es un privilegio poder venir y compartir junto con usted la escuela sabática y junto con nuestros hermanos que nos siguen a través de nuestro canal y las plataformas que Dios ha provisto para que demos la escuela sabática. El tema de hoy, la lección de esta semana es bien interesante, pastor. Un día en el ministerio de Jesús. Interesante. Si uno empieza a leer, uno se adentra en este ministerio de Jesús y uno va descubriendo cosas maravillosas. Cosas maravillosas que nuestro Señor hizo y sigue haciendo por el pueblo que le ama. Pero gracias, pastor. Bien, pastor, pues si le parece, vayamos a la oración para dar apertura a esta introducción de esta hermosa lección. Amén. ¿Nos quiere llevar en oración? Vamos a orar, hermanos. Oremos. Bendito Padre Santo, alabado y glorificado y bendecido sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre mío, por darnos la oportunidad, Señor, y el privilegio de poder venir, Señor, y compartir, Señor, junto con nuestros hermanos el estudio de la escuela sabática. Pedimos y rogamos, Señor, que usted nos acompañe durante ese transcurso de esa semana, Señor. Que usted sea nuestro maestro, nuestro guía y nuestro ayudador. Denos gracia para poder hablar tu palabra, Señor. Llénanos con tu Santo Espíritu y denos sabiduría, Señor, para que lo que vamos a hablar no sean palabras de hombres, sino sea tu palabra. Que sean escritos en tu palabra, bendito Dios. Que nosotros, mi hermano Víctor y yo, solamente seamos el medio, el instrumento que tú uses, Señor, pero que sea usted dirigiendo el estudio, hablando al corazón de cada uno de mis hermanos, bendito Padre Santo. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues estamos recordándoles que estamos estudiando el libro de Marcos. Y nuestra primera lección fue introduciéndonos quién era Marcos. Marcos no se contó en los discípulos de Cristo en el tiempo que Cristo estuvo en la tierra y anduvo con aquellos hombres como Juan, como Mateo, Lucas. Marcos no. Entonces, Marcos nos dio a entender la primera lección. Es una de las personas que nos va a redactar cosas que aún los otros
líderes de este grupo de Jesús no nos cuentan. Pero vamos a ir viendo en esta semana un poquito lo que dijo Juan, lo que dijo Lucas, conforme a lo que Marcos reafirma de lo que se habló. Por eso estaremos entrando hoy a ese primer capítulo, capítulo 1. Y que este capítulo 1, del 16 al 45, de Marcos 1, 16 al 45, lo vamos a desajar en estos versículos del 16 al 45 en la semana, durante la semana. ¿Y de qué nos está hablando Marcos en este capítulo 1 en realidad? Nos está hablando de ese primer ministerio que inició el Señor Jesús, así como también fue su primera gira misionera. Marcos nos habla de este trabajo del Señor Jesús, tanto en esa primera etapa de su ministerio, como fue su gira misionera, empezar a proclamar el mensaje. Por eso también vamos a ver en el Evangelio de Juan. Juan, el capítulo 1, versículo 29 al 42, donde Juan en realidad nos da a saber quién es Jesús. A través de Juan es que aquellos hombres del tiempo de Juan el Bautista les hizo entender quién era al que representaba Jesús en esa tierra. En realidad, ese símbolo que ellos tenían como libertador o perdón de pecados, que era el corderito. Y eso fue lo que Juan les mencionó. Y allí mismo vamos nuevamente a ir al libro de Marcos, y en este caso pues nada más el versículo 41 del capítulo 5, o sea, Marcos 5, 41, donde vamos a ver esas palabras de la segunda gira de Jesús en esa gira misionera que él hace. Y de ahí pues vamos a ver el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 6 y versículo 12, donde nos vamos a encontrar un ejemplo muy claro que Jesús nos dejó acerca de la oración, y puede ser también el tiempo, ¿verdad?, en la cual Jesús usaba para orar, estar en esa relación, comunicación con el Padre. Jesús en realidad, si siempre decimos, bueno, Jesús es Dios, sí, pero Jesús tuvo que mostrarnos y enseñarnos en las necesidades que Él como hombre tuvo en esta tierra, y que entendía, y demostrarnos qué tan importante es no perder esa relación y estar siempre en comunicación con el Padre. Y por último, nos da un libro que uno dirá, ¿y esto por qué? Allá el libro de Levíticos, el capítulo 13, donde nos habla acerca de las enfermedades que ocasiona la lepra, o cómo es de que venía esa lepra. Por eso va a ser importante ver que la lepra pues era un símbolo de pecado, un símbolo de desobediencia. Entonces todo esto lo vamos a ir analizando durante esta semana. Y pues bueno, el versículo que hoy tenemos es un versículo corto y está en el libro de Mateo, en el capítulo 1 y versículo 17, donde dice Mateo: y les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Un llamado. Así es de que Dios quiera que hayan anotado los versículos, la cita, los capítulos, y como siempre, invitándoles a leer todo capítulo que se nos da en estas lecciones. Voy a dar el tiempo y los micrófonos a mi amigo y compañero, al pastor Raúl Reyes. Pastor, adelante. Interesante, pastor, lo que usted dijo. Mire que cada evangelio presenta el comienzo del ministerio de Jesús de una manera particular. Cada uno lo presenta diferente, cada uno. Vemos que
que Mateo muestra a Jesús llamando a sus discípulos y luego predica el Sermón del Monte. Eso es lo que presenta Mateo. Lucas narra la historia del sermón inaugural de Jesús en la sinagoga de Nazaret. Vemos que cada escritor de los evangelios lo presenta de una manera diferente. Vemos que Juan cuenta el llamado de varios de los primeros discípulos y la boda de Caná, donde Jesús realizó su primera señal. Interesante, la primera señal en la boda. Y el Evangelio de Marcos narra el llamado de 4 discípulos y describe un sábado en Capernaum y lo que ocurrió luego. Vemos que cada uno de estos escritores narraban de una manera diferente. Pero vemos que en Marcos, que Juan, el llamado podemos ver el llamado de los primeros discípulos y la boda de Caná, donde Jesús realizó un milagro. Pero lo interesante es que lo de Marcos narra el llamado de 4 discípulos y describe un llamado en Capernaum que ocurrió luego. El sábado con Jesús, al comienzo del Evangelio de Marcos, da al lector una idea de quién es Él. En el segmento de Marcos que estudiaremos esta semana, interesante, hay pocas palabras de Jesús. Un breve llamado a sus discípulos, la orden que le da a un endemoniado del plan de visitar a otros lugares y la curación de un leproso, junto con la orden de presentarse ante un sacerdote para ser declarado limpio. Pero interesante, pastor, cómo Dios en su debido tiempo usó estos personajes. Pero lo que vimos en la lección de la semana pasada, pastor, me interesó bastante. Me interesó bastante porque Marcos no era un seguidor de Cristo Jesús. No era una persona que conociera suficiente de Jesús. Empezó a investigar después. Y después fue como se enteró y empezó a escribir Marcos, pero en sí no era una persona, digamos, que estuviera bien metido en la palabra de Dios, que estuviera bien, digamos, que fuera un servidor constante. Cuando vemos en la lección de la semana pasada, vemos que dice que la reunión que se llevó en oración fue en casa de su mamá. Yo me imaginaba que solamente él había escuchado. Es que nomás los acompañó, pero yo pienso que los acompañó, pero queriendo saber qué es lo que hacía Pablo y Bernabé. Pero ya después, más adelante, vemos que cómo es que él regresó. En el primer viaje, él se arrepintió y se regresó. Pero ya después vemos cómo Saulo o Pablo le llama y dice que es mesútil. Y ahora que ya lo vemos aquí en Marcos, que dice que narra el llamado de 4 discípulos, describe un sábado en Capernaum y lo que ocurrió luego. Interesante, así, pastor, los escritos que, por ejemplo, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Muy interesante, pastor, los 4 evangelios. Gracias, pastor. Bueno, quiero hacer una corrección. Dije yo hace un momento que era el versículo para memorizar Mateo 1:17. No, mis hermanos, es Marcos 1:17. Perdón por esa equivocación. No veo ya casi a veces los lentes como que me están fallando, tengo que irlos a cambiar. Así es de que ahí está la cita. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y esto es precisamente lo que vamos a ver durante esta hermosa semana sobre un día en el ministerio de Cristo Jesús. Ese llamado que nos ha hecho, así como fue en sus primeros días iniciando su ministerio, empezando a llamar a aquellos que en realidad Él sabía que estaban dispuestos. ¿Y de a dónde los llamó? Esa va a ser otra de las cosas que vamos a ver, que Él llamó a gente humilde, gente sin estudios, gente quizás nunca fueron a un colegio, a una escuela,
pero el Señor de allá inició ese llamado a aquellos hombres del Señor. Veamos así rapidito estas citas. En el Ministerio de Curación, en la página 33, como ustedes ven ahí, dice: cuando el pueblo miraba a Jesús, veía un rostro en el cual la compasión divina se armonizaba con un poder consciente. Vean, el mismo pueblo podía percibir a aquel hombre que aún los rabinos pues no admitieron ni pudieron saber quién en realidad era Cristo. Y hasta la fecha sabemos que los judíos hoy en día dicen que era simplemente un profeta, o que pues él no era parte de la profecía de Isaías. Por eso ella dice: parecía rodeado por un ambiente de vida espiritual, Cristo, aunque de modales suaves y modestos, hacía sentir a los hombres un poder que, si bien permanecía latente, no podía quedar del todo oculto. O sea, que la verdad es de que Jesús daba semblantes de ser un verdadero Hijo de Dios, un mensajero, en realidad, como hoy en día. Puede ser que cualquiera de nosotros, o cristianos, alguien del mundo diga: ¿es usted cristiano? ¿Usted es un siervo o sierva de Dios? Es que ese espíritu en realidad lo pone Dios en la persona. Y así es como el Señor trabajó aquí. Ahora miren, como dice el deseado de todas las gentes en la página 135. Después que hubo entrado en su ministerio, dijo: conviéneme obrar las obras del que me envió. ¡Wow! Qué importante expresar un cristiano esas palabras. No somos enviados por el pastor, no somos enviados por una congregación, no somos enviados en realidad de alguna persona humana, sino somos enviados por la divinidad del cielo a predicar el mensaje. Amén. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede obrar. Eso lo dice Juan en el capítulo 9, versículo 4. Jesús no rehuyó los cuidados y la responsabilidad como los rehuyen muchos que profesan seguirle. El carácter positivo y enérgico, sólido y fuerte que manifestó Cristo, debe desarrollarse en nosotros mediante la misma disciplina que Él soportó, y a nosotros se nos ofrece la gracia que recibió Él. Estas realidades son las que de un modo u otro en el cristiano deben de estar patentes, deben de ser claras, que en verdad no estamos para que siempre nos vean bien y nos traten bien. Estamos en realidad para que aún el mismo enemigo quiera sacudirnos. ¿A través de quién? Hasta de los mismos conocidos. Ahora dice ella: a los que Dios emplea en su servicio, los prepara a su manera con el fin de que los sirvan. Vean, la preparación viene de Dios. Y el propósito de Dios al prepararnos es hacer ese servicio que Dios ve que se necesita en esta tierra. Los que predican a Cristo deben aprender de Él diariamente para comprender el ministerio de salvar y servir a las almas por las cuales Él murió. O sea, pocas palabras, somos servidores y debemos ser servidores del mundo. Pero hay muchos cristianos que eso no le agrada servir, no le agrada apoyar. Deben seguir su ejemplo en todo para compartir con otros su tierna compasión y su decidida oposición a toda obra mala.
Y esto es lo que hoy en día, en realidad, como cristianos, debiéramos pensar, que siempre que sea una obra buena, apoyar. Pero en las obras malas, decir, no estoy con usted y no estoy de acuerdo, y yo creo que Dios nos mandó a esto y no a hacer esto y esto, porque muchas veces sacrificamos a muchas almas nuevas y buenas que están viniendo, porque nosotros sentimos que tenemos el poder aún en la iglesia y el poder que creemos que Dios nos da para hacer lo que queremos hacer. Por eso, mi hermano, esta semana no te puedes perder este hermoso estudio que vamos a tener en esta semana, ya que es el segundo trimestre de este año 2024. Muchas bendiciones y te esperamos mañana. Señor te bendiga.